Muy buenas tardes. Es un gusto muy grande para mí estar predicando la palabra del Señor. Gracias a Dios porque nos regaló una semana más y podemos estar hoy día para recibir lo que el Señor nos tiene a todos nosotros, porque todos necesitamos del amor y la misericordia de nuestro Dios. Inmediatamente nos vamos a lo que nos convoca, la palabra del Señor. Y la vamos a leer en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 29, versículo 13. Y dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque este pueblo se acerca a mí solo de boca, y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor hacia mí lo ven como mandamientos de hombres. La palabra del Señor nos descubre, porque Dios es el único que conoce su corazón y mi corazón también. Entonces, en esta oportunidad tenemos la palabra del Señor y el título que le vamos a dar es Honrando a Dios con todo nuestro corazón. Bendito sea nuestro Señor. Este mensaje lo mandó Jehová al pueblo de Israel a través del profeta Isaías. Lo que sucedía en aquel momento es que nuestro Dios no estaba contento ni agradado con el pueblo de Israel, porque les dice que solo de boca para afuera le aman, pero que el corazón de ellos estaba ocupado en otras cosas, en cosas seculares y no espirituales. De manera entonces que Dios les estaba reprendiendo a través del profeta Isaías. Y la palabra del Señor nos dice a nosotros que como Él es el único que conoce lo que hay dentro de nuestro corazón, Él sabe si usted lo está amando, adorando, honrando de labios o de todo nuestro corazón. Y eso es lo que nos conviene a nosotros, hacerlo de todo nuestro corazón. En el pueblo de Israel no había sinceridad, no había en ellos amor a Dios, porque no valoraban que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Por cierto, eran sus antepasados, pero igual debían valorar, porque Dios les regaló la tierra de Israel, la tierra prometida. Dios les regaló a todas las futuras generaciones, de manera entonces que esa tierra fue una tierra fructífera, una tierra especial, porque todo lo que hace nuestro Dios es especial. Alabado sea su nombre por siempre. Ellos no habían aprendido a amar, a honrar a Dios de corazón. Por eso nuestro Dios les habla, porque a Dios no podemos engañarlo,
No podemos decirle te amo, te amo, te amo, Señor mío. De labios para afuera. ¿Y el corazón en qué condición está? De manera entonces que podemos nosotros comprender que es muy peligroso amar a Dios de labios, porque Él nos conoce y no le podemos a Él engañar. Entonces entendemos que si alguna persona de labios solamente le dice a Dios, te amo, Señor, y no hay nada en su corazón, Dios lo puede tomar como una burla hacia Él. Esta era la condición del pueblo de Israel. En aquella oportunidad entendemos nosotros que Dios estaba molesto con ellos. Entonces por eso les entrega a través del profeta esta enseñanza. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y mis mandamientos los toman como mandamientos de hombres. No, los mandamientos no son de hombre. Los mandamientos son de nuestro Dios. Recordemos nosotros al profeta Elías. Elías también tuvo que reflexionar al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tenía el problema de la idolatría. A momentos estaban alabando y adorando a Jehová, y en otro momento estaban detrás de los ídolos. Entonces podemos comprender nosotros que Elías les dice, bueno, decídanse, ¿hasta cuándo van a claudicar en dos pensamientos? Con este lado del pensamiento alaban a Dios y con este lado de los pensamientos adoran a Baal, a las imágenes. Entonces allí los reta a que clamen al Dios Baal y que el Dios que responde con fuego sobre el holocausto, Él es el verdadero Dios. Y vemos que aquellos profetas de Baal, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Y no hubo cuando les respondiera. Y se sajaron el cuerpo, hicieron sacrificios enormes. Y no le respondió. Entonces Elías dijo, ahora me toca a mí. Yo voy a clamar a Jehová, que Él envíe fuego del cielo. Y efectivamente, bendito sea nuestro Dios, que envió fuego del cielo y consumió todo el holocausto. Entonces ahora Elías les dice, busquen ustedes a quienes van a servir. Desen cuenta a quienes van a servir. Entonces podemos ver por la palabra del Señor que Israel era inconstante, el pueblo al cual Dios había sacado de allí, de la triste realidad que vivían allí en Egipto. De manera que podemos entender que al pueblo de Israel le faltó primero amor en su corazón, no solamente en los labios, porque eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Les faltó carácter y les faltó convicción de que efectivamente Dios es el único y no hay otro. Podemos entender a través de la palabra del Señor que muchas veces cuando decimos de labios que adoramos a Dios, le honramos a Dios, y nuestro corazón no es sincero, podemos ofender a nuestro Dios. Estas palabras se las dijo Jehová a través del profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Ahora quiero contarle que en el Nuevo Testamento
Testamento, también dijo Jesús las mismas palabras. Ayer era para el pueblo de Israel, pero ahora en la dispensación de la gracia con Jesús es para usted y es para mí. A nosotros nos está diciendo el Señor. Y dice Jesús: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, Jesús nos está hablando ahora a nosotros. En el tiempo de Jesús, habían grupos de judíos que incomodaban a Jesús. Y estos eran los fariseos y los escribas. ¿Y quiénes eran los fariseos? Tenemos nosotros que era un movimiento político social. Eso eran los fariseos. Más que temerosos a Dios, políticos. De manera que eran unos hombres orgullosos, tremendamente orgullosos. Y porque se creían superiores a todos los demás, porque según ellos cumplían la ley. Podemos entender nosotros a través de lo que he leído, que eran judíos intelectuales, preparados y con amplio conocimiento sobre la política y la religión. Lo triste es que eran conocidos como hombres de falsa moral. Recordemos que le trajeron estos fariseos a empujones a una mujer que la habían encontrado en adulterio. Y cuando Jesús dijo: el que de vosotros no tenga pecado, arroje la primera piedra contra ella. ¿Y qué pasó? Ninguno pudo hacerlo, porque estos fariseos, como lo dije, eran de falsa moral. Y Jesús los había descubierto. Entonces, estos que aparentaban lo que no eran, criticaban y evaluaban cada paso que daba nuestro Señor Jesucristo, con la intención de encontrar en Él alguna falta, algún error, para acusarlo a las autoridades. Y vemos nosotros a través de la palabra de Dios que Él nos habla donde dice en Mateo 22, 21, le dijeron a Jesús los fariseos: Maestro, ¿es lícito dar tributo al César? ¿Es lícito pagar impuestos al César? Esperando que Jesús se equivocara y que encontraran lo que necesitaban para acusarlo, porque ellos no aceptaban que Jesús era el Mesías enviado por Dios. La pregunta era: ¿es correcto, Jesús, pagar impuestos al César? Ahora nos preguntamos, ¿quién era el César? Era un político militar romano. Sabemos que en ese tiempo estaba a cargo del mundo el Imperio Romano. Por lo tanto, los judíos estaban bajo la jurisdicción del Imperio Romano. Entonces, la pregunta la hicieron maliciosamente.
y intentaban ponerle una trampa a Jesús. Y conocemos por la palabra del Señor que el dinero con el cual pagaban los impuestos era una moneda que tenía la imagen del César. Entonces, cuando le preguntan, ¿es correcto dar tributo al César? Jesús pide una moneda y le dice, ¿de quién es esta imagen? Y le contestan, del César. Y Jesús le responde, entonces, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bendito sea nuestro Señor. De manera que estos fariseos no encontraron oportunidad para acusar a Jesús. Siempre intentaron dañar la imagen de Jesús. Por eso en Mateo capítulo 23, versículo 13, dice que Jesús con mucha dureza se refirió a los fariseos y a los escribas, porque los conocía perfectamente. Recordemos que en una oportunidad fue un fariseo a orar al templo y también fue un publicano. Es aquellos que cobran los impuestos, que cobraban en aquella oportunidad los impuestos. Y el fariseo, como eran orgullosos porque se preciaban de cumplir a cabalidad la ley de Moisés, entonces el fariseo decía orando, te doy gracias, Señor, porque no soy como este pecador. Y lo mencionaba el que estaba a su lado, porque el que estaba a su lado lo único que decía, sé propicio a mí que soy un pecador, sé propicio, Dios mío, a mí que soy un pecador. Y el fariseo decía, te doy gracias porque no soy como este. Vean ustedes si la palabra de Dios dice que a quién realmente justificó Dios, a quién perdonó Dios, de quién recibió la oración, de cuál de los dos, del publicano, porque el publicano humillado pedía. En cambio el fariseo decía, yo cumplo con esto, cumplo con esto, cumplo con esto, Señor, yo te doy esto, te doy. De manera que Dios se compadeció del que pedía perdón. Y siempre lo va a hacer así nuestro Dios. Al que pide perdón nunca lo va a despreciar. Todo lo contrario, está dispuesto para escucharlo. Por eso dice, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Entonces vemos la actitud de estos fariseos. Y Jesús fue duro con ellos. Les dijo, hipócritas, sois semejantes a sepulcros blanqueados. Por dentro se ven impecables, por fuera se ven impecables, hermosos, pero por dentro hay mucha inmundicia en ustedes. Siguió reprendiéndoles. ¡Ay de vosotros, fariseos y escribas! Porque devoráis las casas de las viudas con pretexto haciendo largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Entiendo que no iban llevando bendición para la viuda, víveres para la viuda,
sino que iban para que la viuda los atienda. Por eso acá dice, y hacen largas oraciones en las casas de la viuda, con ese pretexto. De manera que con la palabra del Señor nos dice que por esa razón Jesús le dijo, ustedes recibirán mayor condenación. Palabras duras, pero para los fariseos, que eran aquellos que andaban buscándole a Jesús algún error. Jesús no tuvo ningún error, no, jamás. Él no es como nosotros que pecamos. Jesús, el Hijo de Dios, nos dio el mejor ejemplo. Entonces, eran palabras que realmente merecían los fariseos y los escribas. Eran hombres sin piedad, eran hombres sin misericordia, de manera que aquello que Jesús les dijo con tanta dureza, les ha debido doler mucho, pero era necesario para que entiendan qué es realmente la vida en Cristo, qué es realmente ser cristianos y no solo religiosos como eran aquellos hombres. Esto es una realidad ineludible. La palabra de Dios dice que en muchas bocas está Dios, que todos mencionan a Dios. Entonces, quiere decir, Dios está en la boca de muchos, pero en el corazón de muy pocos. Bendito y alabado sea su nombre. Y luego también entendemos que muchos y todos hablan de Dios, pero no por todos habla Dios. Bendito sea mi Señor. En esta tarde entendemos a través del libro de Isaías 43, 21, dice Dios, este pueblo he creado para mí, para mi gloria, para mí. Y este pueblo testificará mis alabanzas. Usted y yo tenemos que ensalzar el nombre del Señor, alabarle con todo nuestro corazón y no hacer lo que hacían aquellos fariseos. Que en esta tarde Dios nos bendiga grandemente, de manera que tenemos que alabar, engrandecer, glorificar a nuestro Dios, reconocer sus virtudes, reconocer en alta voz los atributos, cualidades de amor y misericordia que Dios tiene para usted y también para mí. Él nos pide que nosotros le honremos con sinceridad, porque no se olvide que Dios sabe cómo yo le estoy amando, si de labios o de corazón. Sabe cómo usted le está amando, de labios o de corazón. Dice la palabra en esta tarde que cada uno de nosotros tenemos que examinarnos, de manera que entendemos qué quiere decir la palabra honra. Quiere decir respeto, valorar las cualidades de determinada persona. Y luego
alabar, engrandecer, exaltar, magnificar a Dios. Si en esta tierra se honra a los hombres, cuánto más nosotros tenemos que honrar a nuestro Dios, que es único. Él merece toda honra, toda gloria y alabanza de la boca y del corazón de los hijos de Dios. Glorias sean a nuestro Dios. Es menester que la creación de Dios, la humanidad y los hijos de Dios alabemos a nuestro Señor, reconociendo sus bondades que Él tiene cada día para con nosotros. Veremos qué es honrar a Dios solo de labios. Tenemos nosotros acá que para que el Señor se dé cuenta que nosotros, y Él sabe y lo ve, que le honramos de corazón, es que tenemos que darle un lugar especial en nuestras vidas. Un lugar solo para Dios. Y qué mejor que nuestro corazón. Él lo dice: hijo mío, dame hoy tu corazón, porque de él mana la vida. Porque mientras nuestro corazón late, es que estamos vivos. De manera que tenemos que entregarle nuestro corazón a Dios. Si usted es hijo de Dios, estará tomando muy en cuenta, porque entendemos que amar a Dios es personal y darle el lugar especial antes de los seres queridos, porque si le damos el lugar especial a Dios, vamos a amar a nuestros seres queridos. Los vamos a cuidar y proteger también. Pero si Dios está en el primer lugar de mi vida. Dice la palabra del Señor que tenemos que amarle a Dios con toda nuestra mente. Yo les decía al comienzo acá, los judíos con este lado adoraban a Dios y con este lado a los ídolos. No, Él dice con toda tu mente, absolutamente con toda. Amar a Dios con toda tu mente. Luego dice acá, de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amar a Dios. ¿Y quién nos da la fuerza para que nosotros le amemos? Dios. Él dice en el libro de Salmos que nos dará fuerza como el búfalo. Bendito sea nuestro Señor. En Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30, dice: yo honraré a los que me honran. Y en Juan 12, 26 dice: si alguno me sirve, a mí mi Padre le honrará. Alabado sea el Señor. El que yo esté predicando en esta tarde la palabra de Dios es una honra grande para mí y de parte de Dios. Es un privilegio el predicar la palabra de Dios. Alguna vez dije yo que los ángeles debían tener este privilegio de predicarnos la palabra de Dios, porque son seres santos y perfectos,
Pero fíjese usted que la palabra del Señor dice que Él honra a los que le honran. Alabado sea nuestro Señor. De manera que si entendemos que somos privilegiados, aquellos que predicamos la palabra de Dios, es que siempre tenemos que entender que la honra, la gloria, le pertenece solo a Dios. Antes de predicar, siempre me pongo en oración y le digo a Dios: Padre mío, glorifique su palabra, glorifique su palabra, y no a la mujer que entrega su palabra. Y Dios es conmigo, porque verdad que Él siempre va a glorificar su palabra y nosotros simplemente instrumentos privilegiados por nuestro Dios. Mientras más nos vaya dando el Señor de sabiduría, tenemos que ser más humildes. Tenemos que darle la honra, la gloria a Dios de corazón y de boca también. Tenemos que mostrar al mundo lo que es nuestro Dios. ¿Cuándo honramos a Dios? ¿Y cómo honramos a Dios? Vemos que cuando le damos gracias a Dios cada mañana al despertar, estamos honrando a Dios. Le decimos: Señor, gracias por el nuevo día. Y yo le digo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Bendito sea nuestro Señor, porque tenemos que darle gracias y honrarle cada día, porque esa es la manera de tener grato a nuestro Dios. Entonces también le damos gracias por nuestra familia, por todo lo que Dios hará en este nuevo día con nosotros, y nos encomendamos a Él. Cuando a Dios le decimos lo que siente nuestro corazón, estamos honrando a Dios. Sabemos que nosotros oramos, no rezamos. Rezamos es repetir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero orar es decirle: Señor, quiero que sepa que si usted no está conmigo, yo no podré hacer nada bien, porque necesito, Señor, de su ayuda, de su amor y misericordia. Eso es honrar a Dios de corazón. Muchas veces buscando las expresiones más hermosas y más finas y delicadas, porque así lo merece nuestro Dios, que tanto bien ha hecho a nuestras vidas, que Él es nuestra fuerza, nuestro consolador. Es bonito decirle a nuestro Dios: amado Padre, eres lo más importante que tengo en mi vida. Tú eres, Señor, el primero en mi vida. Y luego vienen todos nuestros seres queridos a quienes amamos también. Pero Dios es especial. Él es especial para mí y tiene que ser especial para usted. Cantamos
una alabanza muy linda que dice: tú eres la razón de mi vida. Tú eres la razón de mi existir. Qué lindo cómo se pondrá nuestro Dios cuando nos escucha cantarle. Entendemos por la palabra del Señor que tenemos que honrarle cada día, no solo en la mañana, en la tarde, en la noche y en todo momento, que usted se sienta motivada para llegar al altar de Dios o en su hogar, allí en su pieza solo, orando y dándole gracias: Señor, solo tú has hecho esto, pero hay que decírselo y hay que valorarlo y hay que hablar con Él, no rezar, hablar con Él. Hay tantas palabras lindas para decirle a nuestro Dios. Ahora veremos qué es honrar solo de labios a Dios y no de corazón. Honrar a Dios solo de labios es buscarlo solamente cuando lo necesitamos. Eso es honrar de boca. Cuando hay temblor que pasa del grado 6, cuando hay alerta de tsunami, o ahora que hay pandemia, tenemos que buscarlo todos los días de nuestra vida. Tenemos que honrarle todos los días de nuestra vida. No solamente cuando hay necesidad, cuando estamos afligidos. Dios mío, Dios mío. Y después nos olvidamos de Él. Qué ingratos somos. Y Él sigue siendo lleno de amor y misericordia por usted y por mí. No solamente debemos buscarlo para emergencias, sino buscarlo cada día, cada día. Job tenía razón. Job reprendió mucho a su esposa, porque sucede que él estaba enfermo y con lepra. Y ella le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Qué palabras más crueles. Por cierto, esas palabras nunca van a estar en la boca de una mujer que ama a su esposo. Nunca, jamás. Porque si lo ve triste, enfermo, allí va a estar la esposa por amor, cuidando, ayudando y atendiendo a su compañero. Al escuchar estas palabras, Job le llamó la atención a aquella mujer y le dijo: como cualquier mujer fatua has hablado, que solo le vamos a honrar a Dios cuando todo va bien, le vamos a honrar de corazón. Cuando todo va bien. Y cuando las cosas se ponen difíciles, ya no le vamos a honrar. En todo tiempo, cuando todo va bien, gloria a Dios, bendito sea nuestro Dios. Y cuando las cosas van mal, Señor, te necesito, eres grande, eres poderoso, eres magnánimo, Señor. Bendito sea nuestro Dios. En Tito 1:16 dice: algunos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos y conducta lo niegan. Eso es honrar a Dios solo de labios. Muchos viven apariencia. Otros
buscan honras de hombres. ¿Y qué pretenden con aquello? Cuidar su imagen personal. Entonces, acá en Juan 12:43 dice, estos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces tenemos nosotros que darle gracias al Señor porque Él es el que nos honra de esta manera, permitiéndonos predicar su palabra. Y su palabra siempre será glorificada, porque el predicador es un vaso de barro y la excelencia de lo que hay allí es el poder de Dios. De manera que podemos entender nosotros, mire, en otra oportunidad, Jehová le mandó un mensaje al pueblo de Israel con el profeta Malaquías. Y esto lo leemos en Malaquías 1:6. Dice Dios a los israelitas y a todo el pueblo del Señor. Le dice, el hijo honra a su padre. Le quiso decir, el hijo honra a su progenitor, a su padre. Y el siervo honra a su amo. Si yo soy tu Dios, ¿dónde está mi temor y dónde está mi honra? Tremendas palabras que Jehová envió al profeta a decirle a los hijos de Dios. Si tú honras a tu papá, lo respetas, lo cuidas, y el siervo, el empleado, respeta a su amo, si yo soy tu Dios, ¿dónde está mi honra y mi respeto? Bendito sea el Señor, que podamos meditar en esta palabra. Y les dice, ustedes menosprecian mi nombre. Y ellos le responden, ¿en qué te hemos menospreciado? Señor, dinos, ¿en qué te hemos menospreciado? Y Dios se los dice. El pueblo era muy liviano. Las autoridades que tenían enfrente eran muy livianas, poco temerosas a Dios. Creo que cuando nos toca predicar la palabra de Dios, hay que hablar de Dios, de Él, solo de Él. Alguna vez escuché a alguna autoridad decir, cuando los hermanos están durmiendo en la iglesia, hay que contarles algo divertido para que despierten. No. Hay que predicar guiada por el Espíritu Santo para poner esas vidas frente al mismo Dios que les está hablando. Recuerdo en una oportunidad vino un hermano que no lo veíamos hace muchos años. Parece que anduvo girando de iglesia en iglesia, que eso no es bueno. Quédese donde usted está, quédese ahí. Y viene después de muchos años, viene a la iglesia y me dice a mí, por favor, deme una oportunidad, porque vine con mi hijo, un niño de unos 12 años, 11 años por ahí. Y le digo yo, ¿y qué va a decir su hijo? Porque uno tiene que preguntar. Tenemos que tener cuidado con lo que recibe también el pueblo de Dios.
y me dice, va a contar un chistecito de Dios. Y yo le digo, no. El hombre que ama a Dios de boca anda contando chistecitos de Dios para hacer reír la congregación. Creo que aquellos livianos con el evangelio, como eran aquellos a quienes les mandó Jehová con Malaquías, me están menospreciando, les dijo. Quiero decirle que la palabra del Señor dice que el evangelio es peso de gloria. Peso de gloria. No es un evangelio liviano, de manera que podemos entender nosotros que aquellos a los cuales les mandó mensaje Dios, diciendo de que estaban menospreciándole, y ellos le preguntan y le dicen, ¿en qué te hemos menospreciado, Señor? Y Dios les habla y les dice, me han menospreciado en que traen para los sacrificios del altar un corderito ciego, cojo, enfermo. ¿Eso para ustedes no es malo? Le dice Jehová a aquel pueblo. Y le dice algo interesante. A ver, preséntenle ustedes al príncipe de esta tierra, a una autoridad, a un personaje importante, preséntenle de regalo un corderito ciego, cojo o enfermo. Veremos si se los recibe. ¿Qué cree usted? No se los va a recibir. No, porque lo están menospreciando. Cuando damos, ¿qué damos? Lo mejor. No lo que nos sobra. Lo mejor. Y lo damos no a la persona. Porque si se lo damos a la persona pensando que es para la persona, exigimos retribución de ella. Pero cuando se lo damos a Dios, no le exigimos nada porque no lo necesitamos. No necesitamos exigirle a Dios. Él nos da sin que se lo pidamos. Bendito sea el Señor. Y la palabra del Señor es dura porque les dice Dios, ¿acaso ustedes hacen algo de balde para mí? Porque todo yo se los recompenso. Si dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que todo lo que hacemos para el Señor, Él lo recompensa 3 veces, 4 veces más. Entonces lo que hacemos para Él, tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, nuestra vida. Dios le dice a este pueblo cuando le preguntan en qué te hemos despreciado, ahí les dice en que ustedes traen aquello para hacer los holocaustos. Habiendo corderitos engordados en vuestro rebaño y sacrifican a Dios lo dañado. En eso me menosprecian, le dijo Dios. Escuche lo que dice en Éxodo 12:1. Dice Dios, apartarás un corderito sin defecto. Lo tomarás de lo mejor de tu rebaño, precisamente porque es para el sacrificio de Dios. Además, el corderito del Antiguo Testamento representaba
aquel cordero donde Juan dijo, he ahí el cordero que quita el pecado del mundo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Y ellos traían un corderito ciego, cojo y enfermo para entregarlo al sacrificio. Recordemos que tenemos la historia de Abel y de Caín. Abel dio lo mejor de sus ovejas, la más linda, la cuidó, la apartó, porque era para Dios. Sin embargo, Caín lo que encontró a mano trajo, Señor, para ti, lo que encontró por ahí en el camino, y lo presentó. Podemos entender nosotros que Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Yo sé que usted entiende esto. Yo sé que estamos comprendiendo. Para concluir, vamos a leer Apocalipsis 4, 10 y 11. Entendemos a través de esta porción bíblica que allá en el trono del Padre Dios hay criaturas celestiales que adoran a Dios postradas, criaturas celestiales, y honran a Dios y dicen, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y por tu voluntad fueron creadas. Qué maravilloso es saber que hay criaturas celestiales que están alrededor del trono adorando a Dios. Nosotros desde la tierra también tenemos que adorarle, cantarle, alabarle. No importa la voz que usted tenga, si es afinado o es desafinado. Dios toma en cuenta que usted le está cantando y alabando. Yo recuerdo que en una oportunidad mi papá me llevó a su trabajo, yo era pequeña, y a mí me llamó tanto la atención porque estando rodeada con tanta gente, él no cantaba, él silbaba las alabanzas y con su silbido cantaba y tonadeaba más allá del sol, más allá del sol, y tonadeaba con su silbido, y qué lindo se escuchaba. A mí me gustaba escucharlo. Vemos que hay muchas formas de honrar a nuestro Dios. Podemos comprender que en Apocalipsis 5, 8 dice que alrededor del trono de Dios hay ángeles que cantan al Dios Todopoderoso diciendo, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¡Qué maravilloso! Por eso cantamos y decimos que cantan los ángeles allí, cantan los ángeles allí a nuestro Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es honrar a Dios con nuestro testimonio personal. Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a ayudar. Vamos a darle gracias a nuestro Dios de todo nuestro corazón y con nuestra boca también, para que Él lo escuche, aunque si lo hacemos en silencio, igual Él lo va a entender. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús,
Le damos gracias en este momento porque tenemos el gran privilegio, la oportunidad de oír su palabra que nos instruye, nos corrige, su palabra que nos enseña cómo debemos honrarle. Señor, perdónenos si en alguna oportunidad le hemos honrado solo de labios. Señor, queremos siempre hacerlo de lo profundo de nuestro corazón, porque usted hace tantas cosas maravillosas por cada uno de nosotros y usted es el único que merece toda honra y toda gloria, porque los instrumentos solo somos privilegiados de parte suya. Bendiga, Señor, en esta hora a todos los que han escuchado su palabra. Gente prudente que ha prestado oídos al mensaje suyo. Le ruego por cada familia, cada hogar, por el mundo entero. Le clamo por los enfermos en los hospitales. Le clamo, Dios mío, por las enfermeras y todos los médicos que cumplen una misión importante en estos momentos. Le damos gracias por todo, porque todo, Señor, viene de parte suya. Se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.